Hola, en este video vamos a hablar de el potencial eléctrico. Esta es una introducción al concepto de potencial eléctrico que será después complementada con ejercicios y pues con el propio trabajo del estudiante. ¿Cuál es la idea? El potencial eléctrico es otra forma de ver los fenómenos de la electricidad, de las interacciones entre cargas eléctricas. En este caso, el potencial eléctrico es un concepto que nos permite entender de forma un poco más sencilla estas interacciones en lugar de recurrir a cantidades vectoriales como el campo eléctrico. No lo reemplaza, sino que simplemente son formas de ver estos fenómenos de manera equivalente. Las aplicaciones son variadísimas. Siempre que ustedes hablan de voltaje, de 200 voltios, de 110 voltios, todas estas cosas que tienen que ver con cuando conectamos un aparato eléctrico a la toma de corriente, las gráficas que vemos de los electrocardiogramas, de los encefalogramas, etcétera, todo este tipo de cosas son gráficas de voltaje porque ese sí lo podemos medir directamente. Las diferencias de voltaje se pueden medir con aparatos, con voltímetros, mientras que el campo eléctrico no se puede medir directamente, se ven sus efectos en términos de fuerzas o el potencial eléctrico. Hay una profunda relación entre esas dos cantidades, entre el campo eléctrico y el potencial, que se va a ver más adelante. Entonces arrancaremos por la definición de potencial eléctrico, que es la parte más importante. Esto que ustedes ven a la izquierda es un electrocardiograma y lo que se está midiendo es el potencial eléctrico precisamente en los músculos del corazón, y pues ustedes han visto estas gráficas, uno espera que haya cierta regularidad entre la aparición de las crestas y que no haya, digamos, una arritmia cardíaca que se puede detectar fácilmente porque el periodo entre estas crestas comienza a variar. En una neurona, por ejemplo, para que haya un pico de neurona, para que haya un pico, un impulso, tiene que haber cambios de potencial alrededor de la célula, de la cédula, de la célula. Ustedes pueden ver aquí que el potencial se está midiendo en milivoltios. Normalmente la célula está a un voltaje de menos 70 milivoltios, y si llega algún estímulo que no es lo suficientemente grande, pues ella simplemente retorna a su estado original y se mantiene en su estado de reposo. Pero si el estímulo es suficientemente grande, si pasa un umbral, un threshold, este estímulo se va a ver compensado de forma no lineal, va a crecer muchísimo, y básicamente esto lo que implica es que podemos transmitir un impulso a las células que están alrededor. En otras palabras, es decir, estas gráficas lo único que les está mostrando a ustedes es que el concepto de voltaje realmente tiene una aplicación directa en la realidad, una aplicación directa en todas las cosas que nosotros podemos medir eléctricamente, y pues en toda el área que tiene que ver con la fisiología y el funcionamiento del cuerpo humano y en general de los seres vivos. Esto por hablar de seres vivos, pero obviamente en los circuitos también tiene aplicaciones y pues básicamente en toda la tecnología. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros tenemos una relación entre fuerza y campo. Esa relación ya la hemos explorado. Tenemos simplemente que si hay un campo, pues tenemos una fuerza. Estas dos cosas representan el efecto físico, ¿sí?, del campo. Y tenemos que están relacionadas como F es igual a Q por E, donde estos son vectores, ¿no? Eso es lo que tenemos cuando estamos hablando de fuerza y campo. Pues resulta que también hay un concepto complementario a esta visión de la naturaleza, que es el concepto del potencial y la energía. Esto ya se vio en física mecánica, cuando hablábamos de la energía potencial y ese tipo de cosas. Ya hemos visto que hay otra manera de resolver los problemas, que no es solamente integrando la segunda ley de Newton utilizando las fuerzas, sino que también hay una forma complementaria que es utilizando las energías. Esto es bien fundamental, y pues realmente lo que estamos buscando aquí hacer es mirar la manera en que cómo podemos describir los fenómenos electrostáticos utilizando los conceptos de energía y pues asociado a eso el potencial eléctrico, que va a salir obviamente de una energía potencial. Entonces imaginémonos que tenemos una partícula Q1, que es nuestra partícula fuente, y si colocamos una partícula Q2 en ese punto P, pues esa partícula va a sentir una fuerza que es exactamente igual a Q, la fuerza sobre 2 es Q2 por E1, el campo que genera la partícula 1 en ese punto P. Bien, eso ya lo conocemos por el concepto de campo. Resulta que si nosotros soltamos a la partícula Q2, esta partícula se va a acelerar. Pues porque es repulsión, ¿verdad? Aquí sobre la partícula Q2 tenemos una fuerza de repulsión que va en esta dirección. Y si esa partícula se va a acelerar, pues realmente lo que estamos diciendo es que va a tener energía cinética.
Entonces, si esa partícula tiene energía cinética, esa energía no puede salir de la nada, tiene que salir de alguna fuente, o sea, tiene que estar transformando, ¿cierto?, en energía cinética, algo que ya existía. ¿Qué es esa energía que ya existía y que se está convirtiendo en energía cinética? Pues es lo que le llamamos energía potencial. Igual que cuando teníamos el piso, tenemos por aquí una roca y la dejábamos caer, pues esta inicialmente tenía una energía potencial gravitacional que era mgh, y a medida que iba descendiendo, esta energía iba disminuyendo, pero la energía cinética, que era m por v al cuadrado sobre 2, iba aumentando, ¿verdad? Y cuando esa partícula llegaba aquí abajo, teníamos el máximo de energía cinética y el mínimo de energía potencial. Había un intercambio, o sea, la suma de estas dos era constante cuando se conservaba la energía, y lo que teníamos era simplemente una transformación de la una a la otra. Entonces aquí debemos tener algo análogo, una energía potencial asociada a haber puesto estas partículas así. Y la pregunta es cómo podríamos calcularla. Y pues para calcular energías, recordemos que siempre lo que nos sirve es recurrir al concepto del trabajo. El trabajo es el que nos permite calcular energías. Entonces, por un lado, tenemos que el campo eléctrico nos da cuenta de la fuerza eléctrica, y por otro lado, el potencial eléctrico nos da cuenta de una energía potencial eléctrica asociada. ¿Ok? Y en otras palabras, ahora, cuando ustedes tengan una carga fuente, van a tener dos cosas en un punto P. Si esta es su carga fuente, partículas positivas, en este punto P van a tener dos cosas, que son dos formas análogas de ver este fenómeno en la naturaleza. Una, pueden decir, ahí tengo un campo eléctrico, si ya lo sabemos, pero otra es que también podemos decir que tenemos un potencial eléctrico. Un potencial eléctrico que nos da cuenta de cuánto es el trabajo que estamos realizando al traer una partícula y ponerla en esta posición. Imagínense, por ejemplo, que esa partícula es positiva. Claramente yo tengo que hacer trabajo para llevarla hasta acá porque hay una fuerza de repulsión con esta carga fuente, ¿verdad? Y ese trabajo que yo estoy haciendo para traerla acá, lo que está haciendo es almacenar energía dentro de ese sistema. Y por esa razón es que aparece un potencial eléctrico asociado a este punto P. Pero tengamos en cuenta inmediatamente que va a depender desde dónde traigo esta partícula, ¿no? Si la traigo desde acá o si la traigo desde por acá y hago todo este camino, pues claramente ese potencial va a ser diferente. Porque realmente lo que importa en la naturaleza no es el potencial, que se utiliza el voltaje V, el símbolo V de voltaje, sino lo que importa son las diferencias de potencial, el V final menos el V inicial. Bien, entonces una carga fuente crea dos cosas en un punto P. El campo, que ya lo conocíamos. Entonces, la definición, lo que queremos calcular es cuánto es la energía que se almacena cuando yo tengo esta partícula fuente, esta, y traigo otra partícula, una de prueba, y la ubico en esta posición. ¿Cuánto fue el cambio de energía en esta situación? Uno sabe que el trabajo le permite calcular esos cambios de energía. Será la integral de F.dr. F va en esta dirección porque es una fuerza repulsiva, la fuerza que está sintiendo esta partícula repulsiva, pero el dr va en esta dirección, este trabajo es negativo. Pero yo sé que al yo poner cerca estas dos partículas, pues voy a tener mucha energía potencial almacenada. O sea que la energía interna almacenó. Entonces este trabajo externo que yo hice, este trabajo externo, es igual a menos la variación de la energía interna. Este menos da cuenta de que respecto al trabajo aquí tenemos un signo negativo, y por este menos nos da más, o sea nos da cuenta de que la energía interna aumentó. En otras palabras, lo que estamos buscando es cuánto es este trabajo, calcularlo, y eso nos daría la menos variación de la energía potencial interna. Siempre estamos hablando de energía potencial interna, y será la energía almacenada en esta configuración, en poner dos partículas a esta distancia. Bien, entonces por esa razón hablamos del trabajo potencial interno, de la energía potencial, perdón, y tiene este menos ahí atravesado. ¿Ok? Bien, resulta que así como habíamos definido que el campo era igual a la fuerza sobre la carga de prueba, pues de la misma manera vamos a definir el potencial, pero no es un vector, es un número, y eso es lo que lo hace fácil de entender. El potencial va a ser igual a nuestra energía potencial por unidad de carga de prueba. O sea, el potencial, si nos devolvemos, va a ser básicamente cuánta energía por unidad de carga
tuve que hacer yo para poder traer esta partícula y ponerla acá. Si la partícula es muy cargada, pues yo tuve que hacer más energía, ¿cierto? Yo tuve que al final tengo almacenada mucha más energía. Si la partícula tiene poca carga, pues al final tengo poca carga almacenada. Entonces al final dividimos por Q, ¿verdad? Y esto nos da la diferencia potencial. Esta es la definición de potencial. Delta V igual a la energía sobre Q. Entonces, en resumen, lo que estamos haciendo es tratar de calcular el trabajo. ¿Por qué? Porque eso nos da la energía que nos costó construir una configuración. Y si después dividimos esa energía por la carga que estamos moviendo, eso nos da lo que se llama el potencial eléctrico. Tengan en cuenta que estas cosas tienen nombres muy parecidos, ¿no? Energía potencial y potencial eléctrico, pero no son iguales. El potencial eléctrico se mide en voltios y por su definición pues está dado en joules sobre coulomb. Esta es la definición de la unidad. ¿Está bien? Entonces ahí hemos sacado varias cosas. Primero, tengamos en cuenta algo del lenguaje. Cuando ustedes escuchen o está hablando de voltaje o diferencia de potencial o diferencia de voltaje, todo eso es lo mismo. Están hablando de V. ¿Ok? Y entonces mire que lo que tenemos hasta este momento son un montón de relaciones. Primero, la definición entre potencial, delta V es igual a delta U sobre Q. Casi siempre se quita el delta, pero recordemos que siempre son diferencias. Recordemos también que delta U habíamos dicho que era menos el trabajo que se hace por unidad de carga. Y recordemos que el trabajo es menos integral de F punto dr, el desplazamiento sobre la carga. Y esto implica, si ustedes recuerdan, que F sobre Q era el campo. Entonces esto implica que esto se puede escribir como menos integral del campo punto dr. En otras palabras, hemos llegado a otra relación. Esta es una de las primeras relaciones importantes y la otra es que delta V se puede calcular de otra manera, como menos integral de punto dr. Y aquí ustedes pueden ver que esto solamente depende de la carga fuente, ya no tenemos carga de prueba por ningún lado. Estas relaciones que tenemos acá son las fundamentales. Con esto ya hemos resuelto absolutamente todo y lo que queda es como empezar a explorar sus consecuencias. De la primera expresión tenemos relaciones con la energía potencial eléctrica y la segunda expresión es la que nos permite calcular diferencias de potencial en diferentes situaciones si tenemos el campo. Si invertimos esta expresión, se puede ver que el campo es igual, digamos que en una dimensión, vamos a darle una dimensión, x es igual a menos la derivada de b respecto a x. Y si lo pasamos a 3 dimensiones, pues el campo es menos el gradiente del potencial. Entonces, si ustedes tienen el potencial, es muy fácil sacar el campo, simplemente derivando y colocándole ese menos, que sabemos que viene en la definición del trabajo interno. Si ustedes tienen el campo, pueden calcular el potencial de esta manera. Y si tienen el potencial, también pueden calcular la energía potencial eléctrica. ¿Está bien? Entonces todas estas relaciones son el fundamento y pues tienen que ver todas con la definición teórica del potencial eléctrico. Entonces si una partícula se mueve dentro de un campo, tenemos una diferencia de potencial y además tenemos un cambio de energía potencial eléctrica, ¿verdad? Tenemos una diferencia potencial porque se mueve un voltaje final a un voltaje inicial, de un voltaje inicial a un voltaje final, y tenemos un cambio de energía potencial eléctrica asociado pues a ese cambio de voltaje. Bien, entonces todas estas relaciones son las que hemos obtenido hasta ahora, ¿no? Diferencia de voltaje implica una diferencia o un cambio en energía potencial. Y eso implica también, pues obviamente, que tenemos un trabajo realizado. Ojo porque este punto inicial depende siempre se tiene que informar y casi siempre está en el infinito, porque es el punto en donde pues todos estamos de acuerdo que las cosas deberían valer cero en general si no son infinitas. Todo esto cuando estamos hablando de energías potenciales y todo esto nos lleva a hablar de conservaciones de la energía, porque resulta que la fuerza eléctrica es conservativa. O sea que tiene asociado un potencial, que es lo que estamos viendo ahorita. Una energía potencial.
Y al tener asociado una energía potencial podemos hablar en este caso de conservación de la energía total. Y pues aquí aplica exactamente lo mismo que hacíamos antes. Cuando tenían mecánica, en mecánica ustedes utilizaban delta U, tenía que ver con la energía potencial gravitacional principalmente. Y simplemente medían los cambios de esta energía y eso lo igualaban a los cambios de la energía cinética. Pues ahora este delta U es electrostático, ya no tiene nada que ver con la gravedad, o se puede meter también, pero es relevante en la mayoría de los problemas. Y delta U ya sabemos que es Q por delta V y por lo tanto el cambio de energía cinética es igual a menos Q por el cambio del potencial. Y esta conservación de la energía nos va a servir muchísimo para problemas como los siguientes. Digamos que tenemos estas dos partículas inicialmente separadas a una distancia y después de cierto tiempo las soltamos y están separadas pues a una distancia más grande, L'. La pregunta es a qué velocidad se están moviendo. Pues fácil, aquí tenemos una energía potencial inicial y cinética es igual a 0 y aquí tenemos una energía potencial final que no sabemos todavía cómo calcularla, pero ya vamos a ver cómo, y una energía cinética diferente de 0 que tiene que ver con las rapideces de esas partículas y de ahí podemos despejar esa rapidez si nos dan la distancia. Bien, entonces esto simplemente dice es que si tenemos una fuerza extra, no la eléctrica sino otra aplicada, pues la conservación de la energía nos lleva a lo mismo de siempre, ¿no? Que el trabajo total es igual a la variación de energía cinética más energía potencial. Y por último, hay una unidad de energía, ustedes pueden ver acá, si yo reemplazo Q por la carga del electrón, ¿sí? Que es menos E, y reemplazo delta V por un voltio, tengo que hay algo que me da energía, ¿cierto? Me tiene que dar en joules. Entonces a eso se le llama un electrón voltio, y eso es simplemente la carga del electrón multiplicada por un voltio. O sea que nos daría 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Prácticamente toda la energía en los sistemas de partículas elementales se mide en electronvoltios. Bien, hagamos un análisis de... Bien, entonces en este problema tenemos que mirar, nos están preguntando cosas relacionadas con la conservación de la energía. Por ejemplo, miramos la última pregunta, dice, el protón se mueve o la pregunta C, ¿la energía potencial se incrementa o disminuye cuando hacemos este movimiento del protón de izquierda a derecha, desde I hasta F, de derecha a izquierda, con un campo que apunta hacia la derecha? Entonces, para ver qué le pasó a la energía potencial, pues la escribimos, delta U es menos W, recordemos eso, esa es la relación fundamental. Y esto sería menos integral de F punto dr, ¿verdad? Y eso se puede escribir como menos Q por integral de E punto dr, simplemente porque fuerza es Q por E, ¿verdad? Entonces miren que el campo apunta hacia la derecha, pero el delta R apunta hacia la izquierda porque se está moviendo en esta dirección y por lo tanto esto tiene signo negativo y por este signo negativo, por este menos da más, o sea que nos dio que delta U es mayor que 0. Esto es U final menos U inicial mayor que 0, o sea que el U final es mayor que lo inicial. En otras palabras, la energía potencial acá es más grande que la energía potencial acá. Y nos preguntan que si el protón se mueve a un punto de mayor potencial o de menor potencial, entonces delta V es igual a delta U sobre Q, o sea que si delta U es positivo, como la carga es positiva, si delta U es positivo, pues delta V es positivo, o sea que V final también es mayor que V inicial, y por lo tanto sí se movió a un punto de mayor potencial. Muy importante que si el caso no hubiera sido un protón sino un electrón, todo habría cambiado, ¿no? Porque aquí esto habría afectado, habría metido otro signo menos, entonces aquí nos habría cambiado toda esta relación para nuestro caso del electrón y pues hay que tener en cuenta siempre ese signo. Bien, entonces ya vimos cómo se calcula el potencial eléctrico, de hecho esa fue la deducción que se hizo anteriormente. El potencial eléctrico apunta, se calcula de esta manera, diferencia de potencial igual a menos integral de E punto ds, en otras palabras delta V es igual a menos integral de E punto ds, y esto tiene varias consecuencias que son importantes, vamos a hablarlas inmediatamente.
El campo, sabemos que se puede escribir, la forma inversa de esta expresión es menos gradiente de B. Entonces esto inmediatamente quiere decir es que el campo apunta hacia donde disminuye el potencial. El campo siempre apunta en la dirección en que disminuye el potencial. Eso es una de las primeras consecuencias importantes de esta relación. Y la otra consecuencia importante es que si ustedes se mueven en superficies equipotenciales, donde el voltaje es el mismo, o sea, al final es igual al inicial, resulta que esta integral siempre les va a dar 0. Y como siempre les va a dar 0, eso implica que el ángulo entre el campo y el vector de desplazamiento es 90 grados, para que coseno de 90 les dé 0. Eso implica que si yo tengo una superficie así, equipotencial, o sea, digamos que el voltaje vale 5 voltios y me muevo de acá a acá, la diferencia de potencial es 0. Y eso implica entonces que por toda esta trayectoria, cuando yo me moví, mi desplazamiento iba en esta dirección y el campo tenía que estar haciendo 90 grados para que esto contribuya con 0 en mi integral. En otras palabras, el ángulo que hacen las líneas equipotenciales y las líneas de campo siempre tiene que ser 90 grados. 90, 90, 90. Siempre. Esas son las dos consecuencias. Entonces, primera, el campo siempre hace 90 grados con las equipotenciales. Segunda, el campo siempre apunta hacia donde disminuye el potencial eléctrico. Bien, y esta integral se puede calcular de forma muy sencilla para campos uniformes. Recordemos que un campo uniforme es un campo que no cambia en el espacio, entonces lo podemos simplemente sacar de la integral, ¿sí? Como se hace acá, se saca de la integral y al final nos da que el potencial eléctrico, la diferencia de potencial eléctrico simplemente es menos E por delta X en una dimensión, o en varias dimensiones, pues es E punto el desplazamiento. No tiene ningún misterio, pero solamente es cuando es uniforme. Esta es la forma general para cualquier tipo de situación. Bien, bueno, ahí hay un ejemplo para que miren las diferencias de potencial y realicen ese ejercicio. Y pues volvamos a tocar el tema un poco de las equipotenciales. Esto es un ejemplo de equipotenciales gravitacionales. Esto es un mapa que les muestra a ustedes las diferencias de elevación. Esto lo que quiere decir, por ejemplo, es que toda esta curva está a 2000 metros de altura. Y eso es muy importante cuando uno está navegando, por ejemplo, en una bicicleta o cosas de ese estilo, porque uno no puede simplemente decir que va a pasar esta montaña de esta manera, pues porque tendría que elevar su bicicleta y probablemente no lo logre. Y la otra también después puede decir que hace esto, pero esto es mucho más camino, entonces uno tiene que saber navegar en estos mapas y saber leer estas cosas. Entonces básicamente equipotencial quiere decir que tiene el mismo potencial. Y el mismo potencial lo que quiere decir es que si ustedes se mueven a lo largo de esa curva, pues nunca les va a cambiar el potencial. Eso es una línea equipotencial. Entonces uno puede ver, y ustedes lo pueden observar ahí en ese enlace que está ahí abajo, uno puede ver que por ejemplo cuando tenemos un campo uniforme, el campo apunta, como se muestra acá, vamos hacia la derecha, ¿sí? Y las líneas equipotenciales pues son así y tienen que ser así porque tiene que, recuerden, formar 90 grados siempre con el campo. El campo y las líneas equipotenciales forman siempre 90 grados. Eso quiere decir que toda esta línea vale, digamos, 10 voltios y toda esta línea vale, digamos, 5 voltios. ¿Por qué le puse menos? Porque como el campo apunta en esta dirección, pues en esta dirección es que disminuye el potencial. No tiene sentido ponerle más hacia la derecha. Si tenemos, por ejemplo, una partícula cargada puntual, en ese caso las líneas equipotenciales son superficies esféricas y cuando es un dipolo, pues es un poco más compleja la situación. ¿Cómo pueden ustedes sacar las ecuaciones de esas líneas equipotenciales? Pues ustedes simplemente cogen el potencial, vamos a ver después cómo calcularlo, de una partícula puntual y lo igualan a una constante. Y cuando lo igualen a una constante, pues de aquí pueden sacar la ecuación geométrica de esta superficie. Por ejemplo, para una partícula puntual el potencial es K por Q sobre R. Eso lo ponemos igual a una constante, pero resulta que R es raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Y esto nos lleva, reemplazándolo acá, elevando al cuadrado y despejando, nos va a quedar que X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado es igual a K al cuadrado por Q al cuadrado sobre una constante al cuadrado. Esta es la ecuación de una esfera con este radio al cuadrado. Por lo tanto, las superficies equipotenciales
de una carga puntual, pues son esferas que rodean a nuestra partícula. Esa es la forma sencilla de sacarlas. Y aquí hay algunos ejemplos, algunos pequeños problemas para calcular. Entonces, por ejemplo, la idea es la siguiente. Clasifique de mayor al menor el trabajo realizado por el campo eléctrico de una partícula con carga positiva que se mueve desde A hasta B, desde B hasta C, desde A a D y B a D. Entonces nos está preguntando el trabajo. Trabajo, recordemos que es menos delta U, y eso sería menos Q por delta B. ¿Ok? Como nos dicen que la carga es positiva, esta parte es positiva y con este menos es negativo. Y entonces lo único que nos queda es calcular cuánto es delta B en cada situación. Entonces en la primera situación nos estamos moviendo desde A hasta B. Miren que no cambió el potencial, siempre está 9. Entonces en este caso delta B vale 0. Y por menos Q pues nos da 0. En el segundo caso nos estamos moviendo de B a C. O sea que el final es 7 voltios y el inicial es 9 voltios. Entonces tendríamos como delta B es menos 2 voltios. Y por menos Q nos daría menos Q por menos 2 voltios. O sea nos daría 2Q. En el tercer caso nos movemos de C a D, o sea desde acá hasta acá, o sea que el final es 6 y el inicial es 7. Entonces tendríamos que el trabajo sería menos Q por menos 1B, o sea Q. Y finalmente nos movemos de D hasta D, o sea pasamos de 6 a 7, o sea que el cambio es 7 menos 6 por menos Q, y el trabajo entonces daría menos Q. Entonces eso nos permitirá organizar los trabajos 2Q, Q, 0 y menos Q en ese orden. Y eso lo que implica es que básicamente si yo muevo una partícula aquí en esta superficie pues no tengo que hacer ningún trabajo, pero si la muevo hacia otra superficie pues sí tendré que hacer trabajo. Además, en la forma que vemos que está distribuido este potencial, se observa claramente que el campo va disminuyendo en esta dirección, y si tengo una partícula positiva pues ella va a sentir una fuerza en esta dirección, y por lo tanto pues yo básicamente ella se va a mover prácticamente sola hacia abajo. En cambio, si la quiero mover hacia arriba tengo que hacer un trabajo que sí es importante, que debe ser positivo, un trabajo externo. Bien, la relación entonces entre campo y potencial, ya vimos que si tenemos que el potencial se puede escribir como menos integral de punto ds, pues esto implica inmediatamente que E es igual a menos el gradiente del potencial. Bien, y esto implica, como el gradiente implica las direcciones de mayor cambio, pues con este menos, esto implica que el campo apunta en la dirección en la que disminuye el potencial. ¿Está bien? Y además, si nos movemos a lo largo de una superficie equipotencial, pues tenemos que este delta B es 0, eso implica que esto es 0, y por lo tanto el ángulo entre estos dos vectores, el desplazamiento y el campo, es 90 grados. Y eso implica que si esto es una equipotencial, el campo siempre hace 90 grados en toda la zona del equipotencial. Bien, entonces hay algunas preguntas de práctica. Por ejemplo, hagamos este caso de la mitad. Les preguntan si el campo es el que está aquí graficado. Si ese es el campo, si como ustedes pueden ver es una foto, o sea el campo va hacia arriba en el eje y es uniforme en toda la zona. ¿Cuál de estas curvas A, B, C, D o E corresponde al potencial asociado? Entonces pilas, nos están dando el campo y nos están preguntando el potencial. El campo se puede escribir como el menos gradiente del potencial. Como estamos en una dimensión realmente, estamos viendo que todas estas gráficas son en función de Y. Tenemos la componente del campo en el eje Y es menos derivada de B respecto a Y. Como ustedes pueden ver acá, el campo tiene un valor positivo porque tiene componente positiva en la dirección del eje Y esto implica que esto es positivo, por lo tanto esto es positivo, y de esta manera tenemos que la pendiente debe ser negativa para que menos por menos dé más. Entonces primero que todo pendiente negativa, y además tiene que tener un valor constante la pendiente, porque aquí vemos que el campo es uniforme.
Entonces, ¿cuál de estas curvas tiene una pendiente negativa y constante? Pues esta. Esta no puede ser porque la pendiente es 0. Esta no puede ser porque nos daría un campo que apunta hacia abajo. Recuerden que es esta pendiente pero multiplicada por un menos, ¿sí? Esta no puede ser porque la pendiente es 0. Y esta pues sí, mucho menos puede ser. Esto ya es cuando uno está muy perdido, entonces cree que aquí hay 3 bloques, entonces aquí hay 3 bloques y pues ya lo asocia. Entonces esta es la respuesta correcta. Bien. Y luego vienen los cálculos de cómo podemos obtener el potencial debido a una carga puntual. Básicamente es cómo podemos llegar a este tipo de fórmulas. Entonces en este caso se aplica la definición, yo quiero obtener el potencial, no sé de dónde partir, pues parto de la definición, que es que el potencial es menos c punto de r. Entonces básicamente tomo el campo de la partícula y hago este cálculo, esta integral de línea desde un punto final a un punto inicial. Eso es lo que se hace para calcular el potencial. Entonces se hace específicamente eso y al final lo que quiero que se note es que se llega a esta expresión que la diferencia potencial es K por Q 1 sobre el R final menos 1 sobre el R inicial, porque es una diferencia potencial y es muy importante entonces aquí escoger cuál es ese punto inicial de referencia. Y como eso es completamente arbitrario, lo que se escoge es el infinito como punto de referencia y ese infinito implica que esta cosa tiende a 0, ¿verdad? Y entonces al final el potencial de una partícula se puede escribir sencillamente de esta manera, como K por Q sobre R. Y si tenemos muchas partículas, pues es simplemente el potencial en un punto, es simplemente coger y sumarlas. Pero quiero que se note muchísimo la diferencia entre esto y el campo. Es que estos son números, lo que tenemos acá son números que se suman directamente, no tenemos que hacer descomposición de vectores ni nada de esas cosas. Y eso implica que probablemente es mucho más fácil de manejar el campo, el potencial eléctrico de una partícula puntual y en general el potencial eléctrico de cualquier distribución de carga. Entonces, cosas importantes de acá, siempre que digan que respecto al infinito el potencial es 0, lo que están diciendo es esto, que estamos restando un potencial de referencia en el infinito y que lo hacemos que valga 0, eso es lo que quiere decir. Y lo segundo es que el potencial son números, de nuevo, por su definición, y que realmente son fáciles de calcular. Esta es una figura del potencial eléctrico en 3 dimensiones, bueno, en 2 dimensiones, y la tercera dimensión es el potencial de una partícula puntual. Como podemos ver, si la partícula es positiva, pues el potencial tiende a infinito en donde está ubicada la partícula, y si fuera negativa, pues el potencial tendría infinito donde está ubicada esa partícula. Bien, entonces aquí ya quedan algunos ejemplos para que se practique. Para partículas puntuales, el potencial del dipolo, que tiene que dar esto, tenemos dos partículas, una que es positiva y una que es negativa, ¿cierto? Entonces calcular ese potencial de dipolo, todo esto es fácil porque son cargas puntuales y son potenciales eléctricos. Y cuando tenemos cargas distribuidas, pues hacemos el mismo truco de siempre, las rompemos en pedacitos chiquitos, sabemos el potencial de un pedacito de esos y luego lo que hacemos es integrar. Ojo, porque esta integral de nuevo es mucho más sencilla que la que teníamos para calcular campos. La de campos era una integral vectorial, aquí tenemos una integral escalar. Entonces, de nuevo, esto tiende a ser muchísimo más sencillo de lo que teníamos anteriormente. Y pues hay varios ejemplos para resolver estos problemas. Por favor, consultar el libro. Pero lo importante es que, digamos, uno puede calcular fácilmente estos potenciales, luego derivamos respecto a la variable que necesitemos, por ejemplo aquí d, que sería esta distancia, y ya nos da el campo, multiplicando por un menos. En cambio, haber hecho la integral del campo para calcular el campo acá hubiera sido muy difícil. Entonces realmente calcular las cosas por medio del potencial son mucho más sencillas porque son finalmente escalares, son números. Por favor, consultar el libro también para encontrar este tipo de expresiones del anillo del disco. ¿Y cómo se calcularía el campo? Simplemente derivando respecto a x en cada uno de los casos y van a ver que se obtiene la expresión que ya hemos calculado anteriormente utilizando esas integrales vectoriales. Se puede hacer lo mismo para esferas aislantes o cargadas, todo esto está en los libros. Solo hay una cosa que quiero resaltar y es cuando algo es infinito, pues no podemos decir que el potencial es infinito en el infinito, es cero en el infinito,
Porque pues si tenemos algo que es infinitamente extendido, también hay, de ese algo hay carga en el infinito. Entonces en ese caso no podemos decir que el potencial es cero en el infinito, sino simplemente tenemos que dejar la distancia de referencia explícitamente en nuestras expresiones. Si ustedes ven que si hiciéramos tender esto a cero, a infinito, esto tendería a cero y el logaritmo divergería. Entonces no tendríamos potencial. Entonces, en estos casos muy particulares, cuando las cosas son supuestamente infinitas, pues el potencial no podemos dejarlo como cero en el infinito, sino lo dejamos con un valor de referencia. Y eso es todo. Ok, y ahora sí finalmente podemos hablar de energía potencial. Porque la energía potencial pues tiene que ver con el campo y esto lo dejaremos para otro video. Gracias.